Este es el video número 21 de la serie Camino hacia la Libertad. Hoy vamos a hablar de decisiones. Todos los días tenemos que enfrentarnos a tomar decisiones. Definitivamente la vida, el transcurso de la vida es eso, es toma de decisiones. ¿En qué consiste tomar una decisión? Podríamos decir que es el proceso que involucra escoger un camino o hacer un juicio con respecto a una actitud o a una acción. Estas decisiones son un acto de la voluntad y siempre son influenciadas por la mente o por las emociones. Entonces, necesariamente en todos los momentos de nuestra vida tenemos que estar pisando el valle de las decisiones. ¿Cómo así que el valle de las decisiones? Siempre, especialmente en nuestra relación con Dios, Dios nos coloca en el valle de las decisiones. Joel 3:14 dice, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Muy bien. Pararse en el valle de las decisiones es eso, es aprender a tomar decisiones. Y eso es lo que queremos hacer. Siempre hemos acostumbrado a hacer nuestra propia voluntad. Siempre confiamos en nuestro razonamiento, en nuestra capacidad, en nuestra observación, en las conclusiones que sacamos nosotros. Pero muy pocas veces realmente tomamos decisiones basados profunda y totalmente en la dirección de Dios. Ahora, cuando usted toma decisiones equivocadas, vendrá necesariamente la frustración, el desengaño, el dolor, las lágrimas, el sufrimiento. Las decisiones apresuradas pueden ser tomadas en un momento de angustia o de rabia o por venganza. Bueno, generalmente los hombres en la Biblia se comentan muchos casos donde dice y consultó a Jehová. David, por ejemplo, acostumbraba a consultar, subiré contra este pueblo, atacaré en este momento, y Dios lo direccionaba y le decía, sube porque yo estoy contigo. Entonces, es importante consultar a Jehová siempre que vamos a hacer algo. Esto lo hemos olvidado y debemos retomarlo. Dios es sabio, Dios es bueno, Dios es poderoso, superpoderoso y omnipresente. Su palabra es verdad, ¿sí? Y expresa obviamente su perfecta voluntad. Cuando tomamos decisiones basadas en la palabra de Dios, entonces seguramente nos irá bien. Por ejemplo, dice la palabra, no se unan con yugo desigual. Si yo obedezco y si yo tomo una decisión de unirme a un yugo desigual, estoy desobedeciendo y tendré consecuencias, y lo hemos visto. Ahora, esto en cuanto a amistades, en cuanto a parejas. Uno encuentra muchos conflictos de parejas justamente porque están unidos en yugo desigual. El Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Ese debe ser la brújula que guía nuestras vidas. El andar y hacer y tomar decisiones conforme a la palabra de Dios. Nuestras decisiones reciben la bendición divina cuando estamos dispuestos a obedecer a Dios. Es decir, Dios da órdenes, da guía, pero otra cosa es que yo esté dispuesto. Si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra, dice la palabra en Isaías 1:19. Depende de mí comer el bien de la tierra. Depende de mí y de mis buenas decisiones el comer el bien de la tierra. Ahora, nuestras decisiones deben basarse en lo que conocemos como la voluntad revelada de Dios.
Pero en cuanto a los gentiles que han creído, vosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de eso, solamente que se abstengan de sacrificio a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces, aquí, digamos, la palabra está trayendo luz a los gentiles para tomar decisiones. Absténganse de comer de todo lo sacrificado a los ídolos. No hagan eso. No coman cosas sacrificadas a los ídolos, no coman sangre y no coman cosas ahogadas, animales ahogados, y absténganse de fornicación. Entonces, dice, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Eso es lo que se espera, que usted escoja el camino de la verdad, escoja la dirección de Dios. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvimos al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Decisión de Josué en Josué 24:15. Le está diciendo al pueblo, bueno, tomen su decisión, o sirvan a estos dioses, o sirvan a estos, pero yo serviré a Jehová. Ojalá te aprendas este versículo porque es una decisión que debes tomar. Yo la tomé alguna vez y estoy realmente convencido de que fue lo mejor que pude hacer. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué bueno. Ahora, Jesús tomó decisiones. En algún momento Él dice, Padre, si quieres, pasa esta copa de mí, apártala, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Está en Lucas 22:42. No se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice otra parte en Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo se hace, aquí en la tierra también se haga. Las decisiones que debemos tomar es hacer la voluntad de Dios, así como se hace en el cielo, se haga en la tierra. Ahora, la palabra de Dios nos dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, aquí está la clave. Renovar la mente, llenarnos de la palabra de Dios para comprobar, y solamente así es posible, cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Dios escribió la palabra para que tú vivas en su voluntad, aprendas a tomar decisiones correctas y así compruebes que realmente la voluntad de Dios es agradable, o sea, te va a agradar y es perfecta. Ahora, Dios tiene planes perfectos para ti. El plan de Dios es agradable, es bueno, ¿ya? Es bueno. Entonces, por ejemplo, para la voluntad de Dios para todo el mundo es que se arrepienten. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, aquí está la voluntad de Dios, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Proceder al arrepentimiento es una decisión que tú posiblemente hayas tomado. Y si tú estás viendo esta grabación y no has tomado esa decisión, entiende que la voluntad de Dios es que no perezcas, que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, al conocimiento. Esto está en 2 de Pedro 3:9. Ahora, Dios permite y respeta las decisiones del hombre, o sea, hay una voluntad permisiva, aunque esas decisiones estén en contra de su voluntad. Dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. O sea, hicieron lo contrario, pero Dios respeta, Dios no obliga, Dios no presiona, ¿sí? En última instancia, Él es el soberano y se hará todo lo que Él decida. Muy bien.
Dice la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Fue una decisión del hombre pecar y apartarse de Dios. Ahora, Él en su infinita misericordia hace un plan maravilloso de salvación. Ahora, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. O sea, el hombre puede proponer, disponer, pensar, actuar. Dice, pero el consejo de Jehová es lo que permanecerá. Él es Dios. Contra él, ¿quién le puede decir a él que no? Muy bien. Nadie puede obstaculizar los planes de Dios. En última instancia, los propósitos de Dios se cumplen porque Él es soberano. Dice la palabra en Job 42:2, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job la tenía clara. Yo conozco que todo lo puedes y no se te escapa ningún pensamiento de nadie, ¿ya? Porque definitivamente somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces Dios ha determinado obras buenas para que andemos en ellas, para que escojamos, decidamos andar en esas buenas obras. Igual Dios respeta mi voluntad si yo quiero hacer lo contrario. Ahora, y Él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. El justo en este caso es Cristo. Entonces dice, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Yo puedo decirte, según este versículo que está en Hechos 22:14, Dios te ha escogido para que tú conozcas su voluntad, ¿ya? Conozcas su voluntad y oigas la voz de su boca. En otras palabras, tomes decisiones según lo que Dios establece, lo que Dios quiere. Muy bien. Ahora, ¿cómo revela Dios su voluntad? Pues para eso está el Espíritu Santo ahora en la tierra. Jesús se fue, pero vino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos revela la voluntad de Dios. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por sí, por su propia cuenta, por sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, el Espíritu Santo está aquí en el planeta Tierra para hacernos conocer la voluntad de Dios y ofrecernos la posibilidad de tomar decisiones según esa voluntad. La palabra en Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué bueno. Dios, el Padre, nos dice, por ejemplo, en el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esto es maravilloso. Alguna vez Dios sembró esa palabra en mi corazón. Yo entendí que sus ojos estaban puestos sobre mí y que Él me iba a enseñar el camino y así lo ha cumplido. Y esa palabra es para ti. Dice, te haré entender el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Los ojos del Dios grande, poderoso, están puestos hoy y siempre sobre ti. También dice el Salmo 37:4, deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando uno hace la voluntad de Dios, cuando uno se deleita en Dios, en sus cosas, en sus proyectos, en sus planes, en su obra aquí en la tierra, cuando yo me deleito en su presencia, cuando lo adoro, es muy seguro que voy a tener esa respuesta y Él me concederá las peticiones de mi corazón. Entonces, decisión clave, deleitarme en Dios. Escoge hoy, por ejemplo, escoge en tu corazón la decisión y decir, Señor, yo voy a deleitarme. Una de las cosas que yo espero que hagas
y ojalá en este momento lo puedas hacer, es esa. Es, Señor, me voy a deleitar, decido deleitarme. Estoy tomando la decisión de deleitarme en ti todos los días. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Cómo así? Qué bueno me es ser humillado. A veces sufrimos, a veces hay situaciones difíciles en nuestra vida, pero también hace parte del plan de Dios, porque de esa manera aprendo sus estatutos. Muchos de nosotros no hubiéramos buscado a Dios si no hubiéramos estado en situaciones difíciles. Muy bien. Alguna vez Gedeón fue llamado por Dios y Gedeón, en su temor, dijo: te quiero colocar una señal. Si esto es verdad, entonces voy a colocar un vellón, una piel de oveja, y si aparece mojada con el rocío, la piel, y lo demás aparece seco, entenderé que así es. Y así lo hizo Dios esa noche. Pero no contento con eso, le propuso lo contrario. Señor, que aparezca el vellón seco totalmente y el rocío del cielo haya caído sobre el resto de la tierra. Y también Dios se lo cumplió. En otras palabras, estaba confirmada que esa era la voluntad de Dios. Algunos cristianos acostumbran a buscar vellones para hacer la voluntad de Dios. Señor, dirígeme. Señor, si pasa esto, si pasa un carro negro, entonces tal cosa. Si pasa un pájaro volando, entonces tal cosa. Si se cae una hoja, o sea, son vellones que se colocan, y realmente eso le pasó a Josué, pero la palabra de Dios da ese único caso, digamos. Entonces, hay que aprender realmente cómo es que yo debo tomar decisiones. La palabra de Dios me dice en Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. O sea, a veces pienso que sí, pero resulta que no, en otras palabras. Entonces, hay gente que busca respuestas y busca gente que inclusive lee horóscopos, van a las casas de adivinación, llaman a psíquicos, ¿sí? Astrólogos, se hacen leer la mano. Eso es terrible, eso es abominable delante de Dios. Dice la palabra: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, ni los consultéis contaminándoos con ellos. Esto está en Levítico 19:31. Dios aborrece totalmente, aborrece. Entonces, quiero hablar un poquitico acerca de cómo puedes tú tomar decisiones. Hay hermanos que toman la Biblia, por ejemplo, y dicen: Señor, aquí está la Biblia, donde la abra, allí entenderé qué es lo que quieres que yo haga. Hay un chiste donde dicen que alguien lo hizo de esta manera, y abrió la Biblia, y dice el versículo: y Judas se ahorcó. Oh, Señor, ¿qué es esto? Voy a abrir otra vez. Y abrió. Miró, ve tú y haz lo mismo. Entonces, imagínese usted, esto es un chiste para indicarle que no es sabia esta manera de tomar decisiones. ¿Ya? Otras personas toman decisiones presionados por otras personas. Mi hijo, cásese con esa muchacha tiene plata. Cásese que le va a ir bien porque la muchacha tiene plata. Porque está escuchando una voz de alguien, mamá o papá o lo que sea. Entonces, nunca jamás tomes decisiones presionado por otras personas, ¿ya? Ahora, nunca jamás lo hagas. Las decisiones las tomas tú. Es tu vida y tú eres el responsable de toda decisión que tomes. A veces hay gente que simplemente no toma decisiones y dice: pues voy a dejar a ver que el tiempo avance, a ver si las cosas se arreglan solas. Y esto no es sabio tampoco. Nunca jamás es sabio esperar a que las cosas se arreglen solas, ¿correcto? Otras personas simplemente toman decisiones basadas en sus deducciones, en su pensamiento y en su razonamiento, ¿sí? Ya vimos
que hay caminos que al hombre le parecen derechos. O sea, mi razonamiento, mi pensamiento me dice que tal vez, obviamente que Dios nos hizo inteligentes y con capacidad de razonar, pero muchas veces nos equivocamos haciéndolo de esa manera. Ahora, Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, son mucho más altos, dice el Señor. Ahora, ojo con esto, decisiones basadas en profecías. Es que yo fui a la iglesia y una profeta me dijo que abandonara a mi marido. Una profeta me dijo que tenía un largo viaje para mí, me voy para Egipto. Dios, y se tiran la vida por falsas profecías. No toda profecía que te digan en toda parte es cierta. Hay que discernir y hay que ver quién es que me dice esa profecía. Con todo el respeto y con todo el perdón, hay profetas sueltas, rodando, sin pastores, sin marido, sin cabeza, repartiendo profecías a diestra y siniestra. Ojo con eso, fuera del orden de Dios. Nunca tomes decisiones sino hasta estar comprobado y seguro de que realmente la palabra que te han soltado es verdadera. Ahora, hay personas que toman decisiones basadas en emociones, en rabias, ¿sí? Ay, es que esto aquí en Cali se puso malo, ¿sí? Ay, yo me voy para España, allá sí está eso bueno. Entonces, en ilusiones, me voy para Estados Unidos, uy, uno ve la televisión, allá voy a tener un carro, voy a vivir en una... ¿Quién dijo eso? ¿Sí? Hay miles de personas, y lo siguen haciendo, que toman decisiones equivocadas, sobre todo estas decisiones de dejar un lugar e irse para otro. El caso de Venezuela pues es justificable 100%, digámoslo así, pero muchas personas se han movido, han dado vueltas, han tenido que ir a lavar platos, a lavar baños, servir de meseros, y no estoy menospreciando los trabajos. Estoy diciendo simplemente que de pronto, buscando su sueño, se estrellaron en una pesadilla. Bueno, ahora, y hablando de sueños, a veces hay personas que sueñan y dicen, es que yo me soñé que estaba empacando maletas, entonces es que Dios dice que debo empacar maletas y que me debo ir. Entonces, esto de los sueños hay que, digamos, meterlo bajo la lupa. Dios habla a través de sueños, claro, a Faraón le habló, a Nabucodonosor le habló, José interpretó sueños, Daniel interpretó sueños. O sea que en cierta forma es bíblico, pero no, yo no les recomiendo que pues todo sueño que tenga, entonces tome decisiones basado en sueños. Ahora, otra cosa bien grave sería que tomaras decisiones consultando al mago blanco, a la maga blanca. Es que ella hace magia blanca, es magia buena, esa no es de la mala. Y tomas decisiones, toda magia es satánica, demoníaca, viene del infierno. Ahora, la verdadera decisión confiable 100% es la que tomas basado en la palabra de Dios. Es la que tomas después de haberte colocado de rodillas delante de Dios y le has consultado a Dios y le has pedido dirección. Ahora, Dios puede usar a una persona confiable, madura. Tu pastor, por ejemplo, puedes preguntarle decisiones. Pastor, ¿qué piensa usted? ¿Vendo mi casa y vendo todo lo que tengo y me voy a buscar suerte a tal país? Entonces, escucha consejos, pregunta a alguien que sea de confianza, ¿ya? Y en este caso, pues, si tienes un pastor de cabecera, un pastor confiable, pues simplemente es bueno
que lo hagas de esa manera. Entonces, pide la dirección del Espíritu Santo. Ahora, en la Biblia vemos casos de personas que tomaron decisiones. Noé, por ejemplo, Noé construyó un arca donde no había mar, porque Dios le había dicho, y dice la palabra, y Noé hizo todo conforme a Dios, conforme Dios se lo mandó. Entonces obedeció, tomó una decisión y se salvó. ¿Qué tal que hubiera Noé dicho, no, qué cuento, Dios está loco, ¿cómo así si aquí no hay mar? ¿Cómo así que me manda a hacer un barco? Pues lo hizo y se salvó. Muy bien, Saúl, por ejemplo, fue desobediente, hizo lo que le dio la gana, quería aparentar que sí había obedecido y obviamente fue un desastre, murió él y murieron sus hijos, fatal. David tomó la decisión de no ir a la guerra, se quedó asoleándose, tomando aire en su terraza, vio una mujer, la mandó a traer, se acostó con ella, la embarazó, ahora viene para tapar este problema, ¿qué hago? Entonces mandó a traer el marido, no pudo, entonces mandó a matar el marido, cometió asesinato y eso fue fatal para la vida de David, fatal, le costó lágrimas, le costó muerte de sus hijos. Sansón tomó la decisión, yo quiero una filistea, y oponiéndose a lo establecido por Dios. Y obviamente fue fatal. Murió, le quitaron los ojos y murió joven. Elí, por ejemplo, tomó la decisión de no reprender a sus hijos. Murió y murieron sus hijos. Entonces hay que aprender a tomar decisiones sabias. Muy bien. Ahora, muchos pensamientos hay en la mente de los hombres, muchas cosas. Pero obviamente el pensamiento verdadero y la razón verdadera la tiene el Dios de los cielos. El sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de labios aumenta el saber. Tienes que convertirte en un sabio de corazón para que te llamen prudente. Fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Claramente la palabra nos habla. Entonces, ¿qué le recomiendo yo definitivamente? Escuche bien, viva para agradar a Dios en todo lo que hace. Viva para agradar a Dios en todo lo que hace. Viva conociendo los caminos de Dios. Estudie la palabra y conozca cuál es la voluntad de Dios. Viva separado de los valores del mundo. Apártese de la mundanalidad. No sea carnal, no sea un cristiano carnal. No ande con amigotes, bebiendo, tomando trago, escuchando música mundana. Eso lo contamina y eso nubla su mente para escuchar la perfecta voluntad de Dios. Entonces, viva en pureza sexual, purifíquese, viva una vida sexual pura conforme a su estado. O sea, no se contamine, viva sexualmente puro. Viva con dominio propio, es decir, tome control de su vida, maneje su vida, diga no cuando tenga que decir no. Entonces, eso es dominio propio. Viva en santidad y honestidad. Sea correcto, sea limpio, sea transparente. Que su palabra sea verdadera. Entonces, viva en santidad y honestidad. Viva sin imitar a los paganos, a los mundanos. No, usted no tiene por qué envidiarlos ni imitarlos. Viva en integridad en sus relaciones con otros. Mantenga buenas relaciones porque la Biblia dice viva en paz con todos. Viva sabiendo que cuando rechaza la palabra de Dios, usted está rechazando a Dios. No diga, ese es puro cuento, eso no me gusta. Viva en amor fraternal con los demás. La Biblia te manda a amar a los demás. Muy bien. Viva una vida quieta, ocupándose de sus asuntos. No se meta en cosas que no lo llaman. No haga cosas que ni siquiera Dios lo manda a hacer. Entonces, gánese el respeto de los demás. Sea una persona confiable. Viva dependiendo del Señor 100%. Viva dependiendo de Dios. Escúcheme bien. Hay decisiones en la vida
digamos, fundamentales, como está, por ejemplo, el recibir a Jesús. El recibir a Jesús fue la decisión más grande y más maravillosa que usted pudo haber tomado. Invite a otros a que tomen esa decisión. Otra decisión en la vida importante que tenemos que tomar muchas veces es qué estudio, qué profesión, qué quiero ser en el futuro, qué oficio voy a tener, cómo me voy a ganar la vida. Otra decisión, ¿con quién me casaré? Fundamental. Miles se equivocan allí porque no consultan, miran solamente curvas, miran belleza física, pero no miran el corazón. Y Dios dice que no mira tanto el externo, lo exterior, sino el corazón. Aprenda de Dios, que es sabio. Entonces, otra decisión, ¿cuántos hijos voy a tener? Hay gente que se pone a tener hijos y hijos y luego todos los 10 hijitos aguantando hambre. Bueno, ¿dónde viviré? Es importante tomar la decisión, ¿dónde viviré? Hay gente que ha ido a un lugar, a otro, llevan ya 60 años y no se han establecido y están haciendo maletas para irse a otro lugar. Entonces, una persona que no se establece no echa raíces. Entonces, no echa raíces de nada y por supuesto no da fruto. Entonces, gente que lleva... Ya va a cumplir los 50, los 60 años y todavía no han definido dónde es que van a vivir. Terrible, dónde hacer el nido. Muy bien, hay que establecerse en una ciudad y aún en la ciudad, ¿en qué barrio voy a vivir? ¿Sí? ¿Voy a vivir en una casa? ¿Voy a vivir en un apartamento? Bueno, ¿voy a vivir con mi suegra? Ahora, esto es muy relativo. Hay suegras excelentes, que son una bendición, pero hay otras que son tóxicas y son problema. Entonces, ojo con todas las decisiones que, es que mi hermanito quiere venir a vivir aquí con nosotros. Eso es de pensarlo. Es decir, Dios nos manda a vivir, ojalá, solos en nuestra casa, con la familia. Bueno, ¿en qué iglesia me voy a congregar? ¿Ya? Y no es buscar la más cercana. Aquí a la cuadra pusieron unos testigos de Jehová, voy a meterme allí. Entonces, ojo con eso. Es decir, debo pedir dirección. ¿En qué iglesia debo estar? ¿Quién va a ser mi pastor? ¿Cuál es mi pastor? ¿Ya? Pues me toca aguantarme de pastor porque como vive aquí, no. Es decir, usted debe tener un pastor bueno, que lo escuche, que lo ayude, que lo aconseje, que esté disponible, sobre todo eso, que esté disponible. ¿Qué haces en una iglesia grandísima donde el pastor no sabe que existes? ¿Tienes pastor? Bueno, decisión, me voy para otro país, me voy para Chile, me voy para España, me voy para Estados Unidos. Decisiones. Corto con esta relación. Me divorcio. El divorciarse, esto es un asunto pues muy extenso, pero la verdad es que la voluntad de Dios no es que un problemita y me divorcio, la verdad no. Decisión importante, quiero servir al Señor. Entonces, ojalá esta decisión, como hizo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Bueno, la palabra de Dios dice que si me falta sabiduría, debo pedirle a Dios, ¿ya? Debo pedirle a Dios. Si no conozco bien claro qué decisión tomar, debo pedirle a Dios. Quiero terminar con una serie de versículos que están en las Escrituras y está el Salmo 32:8 y dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Isaías 42:16, y guiaré a los ciegos por caminos que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido, delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Qué bueno estas promesas, saber que Dios está allí acompañándonos en las decisiones que tomemos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y más Jehová endereza sus pasos. Entonces,
Qué bueno eso, Señor, ordena mis pasos, dirige mis pasos. Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Endereza mis pasos, Dios. Proverbios 3 del 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Isaías 58:11. Jehová te pastoreará siempre, qué glorioso. Y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas. Como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Salmo 37 del 5 al 6. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Qué bueno esto. Salmo 139 del 9 al 10. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Te bendecimos, Señor. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. El Salmo 73, 24. El Salmo 48, 14 dice, porque este es Dios nuestro Dios eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Qué bueno saber que por siempre Él nos guiará. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad. Y Juan 8:12, otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Señor, gracias. Gracias, colocamos las decisiones que vamos a tomar en tus manos. Guía, Señor, como dice tu palabra, cada paso de nuestra vida. En tus manos estamos, Dios. Gracias. Amén.